Martínez, gestor patrimonial y experto en bolsa. Gustavo, ¿qué tal? Buenos días. Hola Susana, buenos días, ¿qué tal todo? Bueno, fiesta, fiesta, fiesta. Me da la sensación de que hay mucha liquidez y que había muchas ganas de escuchar noticias positivas para entrar a comprar en auténtica avalancha. ¿Cómo interpretas la reacción de los mercados? ¿Cómo lo ves? Bueno, como lo acabas de definir tú, como si estuvieras metiendo agua comprimida en un bote y de repente quitaras el tapón, ¿no? Y eso es lo que parece que está pasando. Realmente el mercado, pues, obviamente, pues acoge con muy buena apetito por el riesgo el hecho de que se vuelva a reanudar el paso por el estrecho de Hormuz. Bueno, yo creo que el alto el fuego sigue dejando a Estados Unidos e Irán sumidos en un profundo dilema, pero por lo menos se gana tiempo, ¿no? Y por lo visto, pues Pakistán ha tenido que intermediar muy positivamente a favor de Estados Unidos, lo cual sí, es todo rarísimo, ¿no? Parece que es una especie de circo, pero bueno, al final es un escenario que yo creo que todos consideramos el único escenario probable. Es decir, bueno, realmente que el petróleo fluya por el estrecho de Hormuz es algo que tiene que suceder más tarde o más temprano, porque por ahí pasan 20 millones de barriles de petróleo que aproximadamente responden por el 20% de la producción mundial de petróleo diaria, con lo cual es algo que más o menos todos descontábamos y que el mercado estaba esperando. Es lógico que vuelva al júbilo, pero lo curioso, no curioso, pero sí bastante revelador, es que a pesar del apetito por el riesgo, los bonos americanos han disparado. O dicho de otra manera, los rendimientos de los bonos han caído. Es decir, en un escenario de apetito por el riesgo, se han comprado bonos americanos cuando tradicionalmente suelen cubrir sobre ese riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque, como yo he dicho muchas veces, y aquí contigo, Susana, lo que los bonos descuentan o anticipan o a lo que a los bonos les preocupa no es tanto el problema de la guerra de Irán, sino la inflación que puede subyacer de ahí. Y eso es lo que realmente está animando a Trump a tomar medidas rápidas en favor de una solución, ¿no? Entra dinero en bolsa, entra dinero en los bonos y cómo se está comportando en esta crisis, en este cese o en esta tregua el dólar, porque ha sido otro de los activos protagonistas en esta guerra, donde hemos visto que ha ocupado el lugar del oro y el dinero ha buscado refugio en la divisa por excelencia, en el dólar. ¿Cómo lo está haciendo en estas últimas horas el dólar? Bueno, tú fíjate que el dólar ha sido, como bien dices, un activo refugio, pero solamente en concepto de liquidez, porque los bonos se han vendido. Es decir, todo lo Ujú. que tuviera un vencimiento más allá de varios días, pues se han vendido, ¿no? Porque preocupaba la cotización de la inflación más allá de la pura intercambio que realiza el dólar en spot, ¿no? Entonces, obviamente, pues ahora, pues como vemos el resto del mercado subir, estamos viendo al petróleo desplomarse con caídas ya por debajo de los $100, con caídas de más de un 10%, al oro y los metales volando, porque el oro está subiendo un 2,5%, la plata subiendo un 5, más de un 5, más de un 6, previsiblemente esto va a seguir subiendo y probablemente a medida que se vayan conociendo más soluciones en favor de un acuerdo más global, pues el dólar irá perdiendo valor y irá cotizando otra vez aquellos activos que tratan de refugiar a más largo plazo contra la pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Pero de todas maneras, Susana, no descartemos seguir viendo volatilidad. Los próximos días llevamos un mes y pico ya con el famoso taco de Donald Trump, que no es otra cosa que primero amenazó fuerte. Ya has visto todos los tuits aberrantes que han puesto, porque son tuits aberrantes, al margen de la estrategia que ha puesto en los últimos días, ¿no? De si vamos a arrasar con la civilización, vamos a convertir aquello en un demonio, en un infierno, en fin. Luego, después de eso, recula rápidamente, vuelve a apretar, vuelve a recular, en fin, ya sabemos cuál es la estrategia famosa de Taco, ¿no? Que, bueno, pues hasta ahora no Ya. parece que le esté saliendo mal, pero Ujú. al margen de la estrategia, Susana, yo lo que creo es que quien dicta aquí las normas no es Irán ni Estados Unidos. Quien dicta las normas es el mercado. Y cuando el mercado te ha puesto en tu sitio con bonos disparados en 30 años americano por encima casi del 5%, en 10 años por encima del 4,5%, entonces al presidente de los Estados Unidos, por mucha agresividad que tenga, le obligas a recular porque los déficits están disparados. Y entonces el mercado te dice, oye, tú haces esto, tú sigues haciendo el tonto, pero te va a comprar bonos americanos quien yo me sé, ¿no? Entonces, Bueno, es que al final estamos viendo que detrás de esta tregua
hay una razón económica, ¿no? Está la economía, son los mercados, es el petróleo quien realmente manda y el que está marcando el parte de guerra, ¿no? Y la actuación de Donald Trump. Y entiendo que luego después, pues temas de popularidad, elecciones de segundo mandato, pero lo primero es la economía y los mercados, el bolsillo. Siempre, siempre, siempre es así, Susana. O sea, cuando decimos que el mercado va muy por delante de todo lo demás, Sí. decimos que el mercado va muy por delante de todo lo demás. Y si el mercado te está diciendo, mira, tú haces esto, pero te vamos a financiar a unos tipos que vas a alucinar, entonces el presidente de los Estados Unidos no tiene otra que recular porque su popularidad cae. Porque a los americanos lo que les preocupa es que el déficit se dispare. ¿Y cómo no les va a preocupar si tienes un déficit estructural del 7% más una guerra que vale $1.000 millones diarios? Es que eso no hay por dónde cogerlo. Dos cositas más. Mira, ahora cuando hablabas del déficit y de la deuda, he leído durante todos estos días pues algunos artículos que comparaban la situación de ahora con otras crisis energéticas de años anteriores, la de los años 70, por ejemplo, y decían que la situación no tenía nada que ver porque ahora los gobiernos de todo el planeta están 3 veces más endeudados que hace 3, 4 décadas. Entonces, la deuda era el 20% del PIB en la mayoría de los países desarrollados y ahora supera el 100% del PIB. Entonces ahí los gobiernos tienen menos herramientas, menos armas para contrarrestar esa subida importante de la energía. Están atados completamente, ¿no? Sí, sí, desde luego el problema es un problema exponencial. Es cierto que también la tecnología ha avanzado mucho y a largo plazo tiende a ser deflacionaria y eso puede amortiguar el precio de la deuda, pero en general lo que el mercado percibe es que no se puede sobrevivir si no es impagando la deuda de manera oculta, porque la deuda, aunque la gente no lo crea, se impaga. La deuda se impaga vía inflación, porque la inflación no es otra cosa que el incumplimiento de los términos al deberte yo menos en términos reales, aunque en términos nominales te devuelva la misma cantidad de papelitos verdes, ¿no? Denominando papelitos verdes como dólares, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, pues tienes razón. Cada vez el problema va mayor, la deuda americana va cerca de los 40 billones de dólares ya y eso no solamente sucede en Estados Unidos, también lo tenemos en China, también lo tenemos en Japón, estamos en Europa parecidos, bueno, en fin, y sobre todo el problema de los déficits, que no veamos que los déficits se resuelvan, que ese es el gran problema, ¿no? Una cosa más, hemos visto en esta guerra, en estas 4 o 5 semanas, que el oro ha bajado desde los máximos y el petróleo ha sido el auténtico gran protagonista. ¿Crees que el petróleo debería sustituir al oro en las carteras de inversión? Bueno, yo no creo que debiera sustituir al oro nunca porque el oro no debería de desaparecer de ninguna cartera de inversión, Vale. debería estar permanente en cualquier cartera de inversión y en función de cómo comprendas la tesis de inversión, pues en mayor o menor medida, pero desde luego que no tenga un mínimo de un 15 o un 20% de oro en su cartera ahora mismo no ha entendido nada. Y lo peor de todo, Susana, es que la gran mayoría no ha entendido nada, porque la gran mayoría no tiene ese 15 o ese 20% de oro en la cartera, teniendo en cuenta lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Que el gran problema de todo, más que la guerra de Irán, más que todos los conflictos geopolíticos que vamos a vivir de aquí a los próximos 10 años, más que cualquier tensión del petróleo que vamos a seguir viviendo, por supuesto, no os quepa ni la menor duda, es cómo van a reducir los estados esta enorme deuda si no es reduciendo unos déficits imposibles de reducir, porque los déficits no es que sea voluntad del político querer reducirlo, es que es incapacidad del político poder reducirlo. Entonces, claro, si tú entiendes que el oro es una medicina contra esa incapacidad, pues entiendes que tienes que llevar oro, ¿no? Pues Gustavo Martínez, está apasionante los mercados, la economía y bueno, esto estoy muy bonito para contarlo desde aquí, desde la barrera, para contarlo y para vivirlo. Oye, gracias Gustavo, cuídate mucho, nos vemos pronto, un abrazo. Gracias, Susana. Gracias, chao, Un chao, abrazo. adiós. ¿Has oído hablar del efecto mariposa?